Perdió casi todo, y se vistió de pobre para saber si alguien lo querría por lo que era, no por lo que poseía. Esa imagen, un varón de manos blancas con el alma enlutada, caminando entre el polvo con botas remendadas, fue la que lo empujó a tomar una decisión que alteraría vidas. Enrique Nogueira de Almeida cerró la puerta de la casa grande una noche con las manos temblorosas, dejó atrás retratos, cuentas y el eco de una risa que ya no volvería. Elena se puso ropa áspera, cubrió el anillo que llevaba como recuerdo, aprendió a callar el adjetivo varón y se convirtió en Juan, un hombre sin historia para quien cruzara su camino. Minas Gerais no olvida fácilmente a los que se han ido, ni perdona a los que no pagan sus deudas. El camino hacia la Fazenda Silva era un hilo de tierra roja y de caprichosos pastos que se abrían bajo un cielo que olía a lluvia por venir. Enrique viajó con la mirada dura y la voz baja, escuchando el crujir de la carreta, como si fuera un metrónomo que marcara el paso entre lo que fue su vida y lo que pensaba descubrir. Cuando la casa de los Silva apareció, parecía aferrada al paisaje con uñas de madera, un solar de madera pálida, un jardín descuidado donde sobrevivían rosales como testigos tenaces, y al fondo, el gavión donde guardaban el heno, el corral y el arroyo que escondía secretos cotidianos. Lo que vio en la primera hora lo dejó sin aliento y sin sorpresa. La desigualdad se camuflaba en los gestos más pequeños. Madalena Silva dirigía la casa con una severidad que era un arma doméstica. Arnaldo, su esposo, caminaba como quien carga con algo más que deudas, y Clarís, a la que los demás trataban como si sus huesos fueran un lastre, se movía con una dignidad que no pedía permiso. Tenía las manos endurecidas por el trabajo, la piel del antebrazo marcada por cicatrices de 1000 tareas, y los ojos, en los pocos instantes en que se le cruzaban con los de alguien, parecían guardar la calma de un arroyo que sigue su curso, aunque lo intenten desviar. Enrique se detuvo junto al galpón una tarde en que el sol moría en tiras doradas. Clarís estaba allí, atando manojos de heno, mientras un caballo la miraba como si reconociera en ella una voz amiga. Ella tarareaba una canción sin letra, una melodía para los que lavan, los que arreglan, los que cosen sin gloria. Él se acercó para ayudar con una herramienta que ella no había pedido, y ella aceptó el gesto con la naturalidad de quien no espera favores, y por eso no los confunde con caridad. «Toma», dijo, ofreciéndole una rebanada de pan envuelta en una servilleta. La harina se pegó a sus dedos. «No soy de aquí, vine a caballo». Ella asintió. No preguntó por su pasado. Aquello para Enrique era una pequeña confesión. El pan compartido, la palabra corta, el silencio que no pide nada a cambio. En la esquina del corral, Teresa, la gobernanta, los observaba con esa mezcla de alarma y protección que tienen las mujeres que han visto demasiadas humillaciones, y aún así conservan el temple. Teresa se acercó, habló con Clarís, como quien transmite una capa de abrigo en invierno, con pilotos de cariño y avisos que no suenan a reproche. Las primeras noches que Enrique pasó en la fazenda fueron noches de escucha. En su modesta cama de paja, cuando la lamparina rendía un círculo de luz, recordaba a Elena con imágenes que dolían y que a la vez lo guiaban, el rostro inclinado de su esposa sobre un libro, el rumor de su risa en la cocina, la pequeña mano de su hijo que una vez lo buscó en la inmensidad del salón. Recordar no era solo volver a poner la memoria, era también reconocer que había partes de su vida que ni la riqueza ni las exequias habían reparado. Elena le había enseñado el valor de la sencillez y la honestidad, y quizá por eso, más que por curiosidad, Enrique había decidido ponerse atávicamente en los harapos. Necesitaba comprobar, en carne propia, si estos valores sobrevivían cuando la prueba era la pobreza. Vivir como Juan lo obligaba a reducirse, a medir cada gesto. En la fazenda, nadie lo trataba con deferencias. A veces eso era una liberación. Otras, un pellizco. Descubrió que la gente hablaba menos de lo que mostraba,
que la palabra varón se pronunciaba con la misma reserva que juicio. Supo, por los murmullos en el pajar y por la forma en que Madalena bajaba la mirada cuando mencionaban a Constantino, que las deudas no son simples números. Son redes que asfixian y que obligan a decisiones criminales. Clarisse no era una víctima de novela, era una mujer de carne y decisión. La historia de su nacimiento se contaba en voz baja, hija fuera del matrimonio, aceptada en la casa Silva como hija política de la compasión o de la conveniencia. Arnaldo había permitido que la criaran allí, pero nunca consiguió reconocerla del todo. Madalena, que ansiaba un heredero legítimo, una sangre que cerrara su línea, la miraba como una mancha. Aún así, Clarisse tenía una forma de sostenerse que obligaba a mirarla 2 veces. A veces, después de la faena, se sentaba en el borde del arroyo y se dejaba llevar por la corriente de agua en los dedos, como si intentara lavarse también de la humillación diaria. Enrique observó la manera en que ella servía la mesa. Primero la familia, luego los invitados, por último, apenas, ella. Un día, mientras la lluvia hacía óvalos sobre los charcos y la lamparina luchaba por no apagarse, la escuchó hablar con Teresa sobre lo que esperaba de la vida. No eran palabras grandiosas. Hablaba de un sueño que parecía sacado de la tierra. Quería una habitación con una ventana al sur, un árbol que diera sombra para leer, la posibilidad de cultivar un pequeño huerto que no tuviera que compartir con nadie. Su voz era un hilo que no exigía nada imposible, y sin embargo, en la casa de los Silva, esos deseos eran un lujo. «No quiero nada que no pueda pagar con mi trabajo», dijo Clarisse, y la honestidad con que lo dijo partió la noche en 2. Enrique la oyó, y pensó en Elena. En cuántas veces la mujercita le había dicho que el amor no podía ser moneda ni mascarada. Y fue precisamente esa memoria lo que volvió a empujarlo. Quería entender si una bondad así, desnuda, podía surgir sin la presión de los títulos. Si ella hubiese conocido su verdadero nombre y su hacienda, ¿habría sido distinta la respuesta? ¿O acaso el corazón responde igual cuando la promesa está limpia de intereses? No todo en la facenda era cerrado y gris. Había pequeños respiros de belleza. El patio servía como lugar para que algunas vecinas tejieran y contaran historias de cosechas. El jardín, con sus rosales que sobrevivían a la indiferencia, abría un perfume tenue al atardecer, y el arroyo parecía guardar la memoria de generaciones. Aún así, en el ambiente flotaba el olor de la amenaza. El apellido Constantino era dicho con la misma mezcla de respeto y miedo con la que los campesinos pronuncian el nombre de un juez. Constantino no era un hombre que esperara a que le pagaran de buen grado. Era un prestamista cuyo interés terminaba por devorar lo que, al principio, parecía un auxilio. Llegaba en coche elegante, con papeles en la mano y hombres que no se jugaban muy bien la bondad. Sus cartas, para quienes las recibían, eran como un reloj de arena. Cada una marcaba una cercanía de la ruina. Y la facenda Silva estaba, desde hacía meses, cerca de su último grano de arena. Una tarde, al abrir una alacena en busca de alguna conserva que pudiera usar para la cena, Enrique encontró, por descuido, un plegable doblado entre las cuentas de la casa. Una notificación de cobro. Los números estaban escritos con firmeza. El lenguaje era el de quien no deja lugar a conversaciones tibias. Allí se hablaba de plazos, de intereses vencidos, de medidas a tomar si no se cumplía. No era solo la casa lo que estaban pidiendo, era la tierra, el ganado, la tranquilidad. Y en la mente del que exigía el pago, Clarisse se convertía en un activo. Una mujer joven y trabajadora que podía ser ofrecida en arreglo, según ciertas prácticas que ya no pertenecían a la civilidad. La revelación no llegó como un golpe único. Fue un hilado de pequeñas señales que, juntas, formaron la trama. Un cartero que no volvía con la correspondencia completa. Una noche en la cocina en que Madalena, con la voz fría, murmuró que la vida exigía soluciones. Un visitante que pasó demasiado tiempo mirando a Clarisse. La voz más baja siempre decía lo mismo.
Las necesidades justifican el trato. Enrique sintió un latigazo de indignación. Ella, por su parte, continuaba lavando y mañana tras mañana salía con una dignidad que se presentaba como resistencia. La primera vez que Constantino puso un pie en la casa Silva, lo hizo como quien inspecciona una botica, olfateando ganancias. Trajo consigo a 2 hombres curtidos en negocios turbios y una carpeta forrada con papeles que prometían costar la libertad. Se detuvo en la puerta, observó a todos como quien elige una pieza en un tablero. Habló con Arnaldo de manera mesurada, con la amenaza velada a través de un modismo que era más peligroso cuanto más educado resultaba. «Hay un plazo», dijo Constantino. «No pido imposibles, solo cumplir lo pactado, y mientras no se pague, hay que asegurar lo que garantiza la deuda». Su mirada, al pronunciar la palabra «asegurar», se posó en Clarís con la frialdad de quien mira mercadería. El aire se cortó. Madalena lo vio y, en un instante, los ojos se le dilataron por la posibilidad de saldar aquello que ella consideraba una vergüenza con lo que otros podrían llamar una operación práctica. Arnaldo se encogió. Teresa hizo un gesto mínimo, como si quisiera impedir un desastre. Pero sabía que las manos solas no bastaban cuando la ley estaba del lado del dinero. Enrique, aún con su disfraz, se quedó inmóvil en la cocina, fingiendo indiferencia, mientras su estómago se enredaba en nudos de ira que no encontraba cómo desatar sin revelar quién era. Cuando la propuesta concreta se formuló, no hubo grandes palabras. Constantino sugirió, con la cortesía de quien no quiere ensuciarse demasiado, que Clarís fuera parte del pago. Es decir, que se le ofreciera en matrimonio a alguien de su elección, o que fuese entregada para saldar una deuda, bajo la consigna de resguardar el capital. Madalena escuchó sin pestañear, mientras la casa parecía enfriar. Arnaldo, que llevaba ya demasiado tiempo apretando los dientes, murmuró algo que quería sonar a resignación, y no llegó a tener forma de frase. Clarís se encontraba en la cocina en ese momento. Había llevado unas tazas para lavar. Percibió la tensión en el aire antes de entender las palabras. El silencio de la casa le indicó que algo grave había germinado. No fue la ingenuidad lo que la dominó, sino la conciencia de que, por mucho que trabajara, su cuerpo y su voluntad podían ser tratados como bienes. Se detuvo, las manos en el agua, y dejó que la espuma se escurriera entre los dedos. No gritó, no lloró, no hizo gestos dramáticos. Miró a Madalena con una claridad que no admitía excusas. Si alguien piensa que puede ofrecerme como si fuera un objeto, se equivoca. Fue Teresa quien, con voz baja y casi quebrada, defendió a Clarís. Dijo que la joven trabajaba desde niña y que cualquier sugerencia de usar a una persona como moneda era una barbarie. Constantino la miró con condescendencia. «No es barbarie. Es administrar lo que existe», respondió. Sus palabras eran hielo que se vestía de pragmatismo. «La justicia no se hace aquí con romanticismo. Se hace con papeles». Enrique sintió que sus costillas se comprimían. No podía hacer nada sin arriesgarlo todo. Si salía a la luz su identidad, la atención de Constantino se volvería aún más severa. Había elegido actuar como Juan precisamente para no contaminar su juicio con su nombre, para poder medir la situación con una distancia que no era posible desde su pedestal. Pero la distancia también imponía impotencia. Aún así, algo en él rechinó al ver la manera en que planeaban ofrecer a Clarís. No era solo la idea de la transacción, era la humillación pública, la imposición de un destino decidido por la codicia de otros. Clarís, por su parte, respondió con algo que no esperaba. Una proposición de resiliencia que no pedía salvadores externos. Habló con Madalena en voz baja y firme, y le ofreció una alternativa que era, en su esencia, una demanda de agencia. Si el acuerdo del dinero se firmaba con su nombre, quería participar en las decisiones. No se quería ver arrastrada como si ya no fuera persona. «Si piensan en venderme, entonces que paguen por mis años de trabajo», dijo. «Si van a medir mi valor,
Midan también cuánto he dado. Sus palabras fueron como un golpe seco sobre la mesa. Madalena respondió con desprecio. Arnaldo con remordimiento. Constantino con la fría sonrisa de quien sabe que la ley y el dinero suelen estar de su lado. Pero la protesta de Clarisse dejó una grieta en la escena. No era la sumisión lo que se ofrecía, sino la negociación de su propia vida. Aquello abrió una discusión en el patio, con voces que subían y bajaban como si intentaran ahogar la verdad. Vecinos cotilleaban en voz baja. Un mesero que había llegado en busca de trabajo dejó escapar un comentario que fue recogido con vergüenza. En la comunidad las noticias tenían la costumbre de crecer entre el rumor y la exageración. Pero aquí la esencia era pura. La humillación de comprar a una mujer como quien adquiere un animal era una línea que muchas conciencias no querían cruzar sin reclamar. Enrique, desde su observación silenciosa, comprendió que actuar implicaría romper la ilusión de neutralidad que había decidido mantener. Su corazón, todavía clavado por la pérdida de Elena, se empezó a mover con rapidez hacia una furia protectora. Pero antes de que pudiera concretar una decisión, sucedió algo que lo dejó aún más dispuesto a intervenir. Clarisse, con la serenidad que la definía, dejó clara una posibilidad de fuga. No porque quisiera huir, sino porque no aceptaría que su destino fuera vendido sin su consentimiento. Podía marcharse, dijo, y construir su propia vida lejos de allí. La alternativa la exigía. Si esta casa me expone como mercancía, me voy. No seré prenda de deuda. Las palabras se deslizaron en el aire como una sentencia. Para Madalena, perder a Clarisse era perder una sirvienta. Para Arnaldo, perder a la joven era perder también una duda que lo había acompañado durante años. Para Constantino, la posibilidad de que ella se fuera era una complicación. Un cuerpo en movimiento era una ficha difícil de cobrar. Para Enrique, escuchar a Clarisse asumir su destino con tal claridad y firmeza fue lo que finalmente rompió la inercia. Ella no quería ser rescatada por lástima. No buscaba que un título la protegiera. Buscaba la posibilidad de decidir. Esa noche, cuando la casa se quedó con las puertas entreabiertas y el olor a café hervido flotaba, Enrique se acercó hasta el umbral de la habitación donde Clarisse dormía. La vio acurrucada en su rincón, con las manos sobre la manta que le servía de abrigo. No pensó en su título ni en la hacienda de donde venía. Pensó, por primera vez desde la muerte de Elena, que aún podía hacer algo que tuviera sentido. Ofrecerle a alguien la posibilidad de elegir. No con imposición, no con arrogancia, sino con protección oficial, con la fuerza que le daba su nombre en caso de que la justicia necesitara peso en la balanza. Sin embargo, su generosidad tenía un precio: exponer su secreto. Y en esa tesitura se abrió la grieta principal de su dilema. Si se presentaba como Enrique Nogueira de Almeida, el varón viudo que apareció de la nada, la facenda quedaría en una evidencia mayor de que la nobleza podía intervenir en los asuntos de los Silva. Constantino, que ya olía a lucro en la sangre, podría convertir la situación en una disputa que trascendiera los límites civiles. Pero si no lo hacía, Clarisse podría ser vendida o, peor aún, perder la posibilidad de decidir sobre su vida. Fue en ese límite donde Enrique decidió que no podía permanecer neutro. No por un gesto heroico, sino por coherencia con aquello que Elena le había recordado, que el amor no es un acto de compra, sino de compromiso. Y así, en la madrugada, cuando la luna apenas se insinuaba entre las nubes, se levantó con la intención de presenciar la reunión donde Constantino y Arnaldo cerrarían la atmósfera del trato. No fue un acto impulsivo, fue el resultado de semanas de observación, de noches en vela revisando papeles que no le pertenecían, y de una incapacidad absoluta de tolerar la idea de que una mujer, que había ofrecido su trabajo y su corazón, fuera considerada moneda. Se deslizó hasta la cocina, donde la lámpara parpadeaba, y escuchó. Palabras se cruzaban como cuchillos envueltos en paños,
y después de la primera hora, comprendió que la decisión de la familia Silva pendía de un hilo que los hombres con plata podían torcer como quisieran. La facenda iba a ser la escena de un trueque, pensó, y el pensamiento le sabió a sed de justicia. Al amanecer siguiente, cuando el gallo hizo su primera llamada, y el rocío aún brillaba en las hojas, la guía de la comunidad empezó a moverse hacia la casa principal, el correo de Constantino, la llegada de un escribano y la presencia de 2 testigos que parecían más bien custodios de una transacción. La plaza de la hacienda se llenó de miradas. Algunos vecinos vinieron por curiosidad. Otros, por el simple y humano deseo de no ser cómplices del silencio. Clarice se presentó, sin teatralidad, como quien sabe cuál es su deber. Sabía que una vez iniciada la negociación pública, la reputación y el honor tendrían la fuerza de convencer a algunos y la vileza de someter a otros. Al verla allí, con la túnica modesta y la espalda erguida, varios de los presentes sintieron un pellizco de cierta vergüenza. Nadie tenía que decidir por ella sin escucharla. Antes de que la palabra final se pronunciara, Clarice habló claramente sobre su voluntad de no ser utilizada como pago. Para Enrique, que todavía se llamaba João en esa escena, sus palabras fueron la confirmación de lo que ya sabía, que su bondad no necesitaba redención a precio de humillación. Pero Constantino, con la calma de quien sabe mover piezas, sacó documentos. Papeles que hablaban de cláusulas, de avales, de ejecuciones. La ley que regula el mundo, cuando se insufla con codicia, termina por dar nombre a la peor de las injusticias, la que pone valor a una vida. Arnaldo, con la voz rota por años de ansiedad, balbuceó que había que pagar. Madalena, con la mirada fija, dejó entrever que el apego al honor la movía a tomar la decisión más práctica. Cuando la discusión subió de tono, Enrique supo que el momento había llegado. No porque fuera un héroe preparado para exhibirse, sino porque la contención había llegado al límite. Allí, en el patio donde el polvo parecía más denso por la tensión, se plantó una posibilidad: evitar la transacción sin convertir el acto en humillación pública. Pero para ello, alguien debía aparecer con autoridad suficiente para desplazar a Constantino, y ese alguien no podía ser un simple forastero. Con el corazón latiéndole en la garganta, Enrique pensó en la única salida que estaba a su alcance: presentar su nombre. Era un riesgo que había calculado y que ahora debía asumir. Sabía que una intervención suya cambiaría las reglas del castillo. La facenda Silva, ante la sombra de su apellido, tendría que medir más que los billetes, tendría que medir el peso social. Si Constantino tenía la audacia de desafiar a su figura, la contienda dejaría expuestas más cosas que una deuda. Por su parte, Clarice, si aceptara, no lo haría por compasión, sino por la protección que ofrecía un matrimonio que restableciera su derecho a elegir sin que nadie la tratara como propiedad. Pero también sabía que la opción de proponer matrimonio debería surgir de un respeto absoluto por la voluntad de ella. No sería un resguardo impuesto. La libertad de Clarice tenía que ser el foco, no la vanidad de un noble. Mientras el sol clavaba su primera aguja de luz, Enrique se abrió paso entre la gente, con la ropa remendada y el semblante constreñido, y declaró su nombre con la claridad suficiente para que el silencio que siguió pesara más que cualquier palabra. El atrevimiento era evidente. Un varón que había vivido los honores de la ceremonia aparecía entre ellos con una intención que nadie podía prever. El murmullo que siguió fue notable. Algunos vieron en su aparición un gesto caballeresco, otros, una imposición de poder. Constantino apenas sonrió. Madalena frunció el ceño. Arnaldo, al oír el apellido que dominaba la región, vaciló. Clarice lo miró con la mezcla de sorpresa y defensa propia que le era natural. Sus ojos no buscaban piedad, buscaban razones. Enrique lo sabía. El anuncio de su identidad no era la solución en sí misma, pero era el inicio de una batalla distinta, una que implicaba la lógica de la reputación
y la necesidad de Constantino de evitar que su nombre quedara manchado en la comarca. Y en el fondo, también era la prueba soñada: descubrir si alguien, en presencia de su nobleza, lo miraría como a un hombre o como a la fachada de un título. Antes de que pudiera encontrar las palabras, Madalena habló con la voz que siempre guardaba para decisiones que pretendían mostrar firmeza. Si su presencia aquí supone una intención, dijo, este asunto puede resolverse con una oferta que sea digna para todos. Era una frase que intentaba salvar el honor familiar sin arriesgar la conveniencia. No obstante, el aire parecía más peligroso que nunca. Constantino, con su carpeta abierta, pasó la vista por los papeles y, finalmente, pronunció la frase que hizo vibrar las cuerdas de la vida rural. Iba a exigir que Clarisse formara parte de la reparación. Enrique lo oyó, y por primera vez desde que se había convertido en Juan, sintió que la mentira que llevaba puesta se volvía insoportable. No era solo una cuestión de revelar su nombre, era la urgencia de evitar que una mujer fuera transformada en moneda. Había elegido observar para aprender, ahora debía intervenir para actuar. Se acercó a Clarisse con paso medido. Ella lo miró con la natural cautela de quien ha aprendido a no depender de los gestos ajenos. Sus manos aún olían a jabón y agua. Sus ojos reflejaban la decisión de quien sabe que, si ha de ser protagonista de su destino, tendrá que levantar la voz. No puedes aceptar que te entreguen, susurró Enrique. No dijo su nombre, no pidió consentimientos, solo compartió la certeza de que había una alternativa. Ella lo miró largo. En su rostro no había súplica, sino una evaluación serena. Ponderó la presencia, la ropa, las manos, y en ese intercambio silencioso, un acuerdo tácito empezó a formarse. Algo tendría que ceder para que la justicia se impusiera. Pero aún había cartas en la manga de Constantino, y su astucia no permitiría una derrota sin pelear. Cuando la mañana avanzó y la tensión subió como la marea, todo el pueblo parecía sostener la respiración. La lucha que se venía no era solo por la facenda, ni solo por una mujer. Era por la manera en que se admitía o no la dignidad en un mundo que, pese a los modales suaves de algunos, se acostumbraba a comprar lo que no debía. Enrique entendió que el juego había cambiado de tablero, y que en él había decidido mover su ficha con algo más que curiosidad, con responsabilidad. Quedó claro para quien observó que la resolución que tomarían en las siguientes horas marcaría el destino inmediato de Clarisse. Él, que había venido a descubrir el amor en su forma más pura, se encontró con la urgencia de decidir si su papel sería el de espectador o el de protector. Y el tiempo, que hasta entonces se le había mostrado paciente, dejó de ser aliado. En pocas horas la posibilidad de que Clarisse fuera ofrecida en pago se convertiría en real, si nadie ponía freno. Enrique apretó los puños, sintiendo la tierra bajo las suelas como si fuera la base de una nueva promesa. Sabía que la decisión que tomara podía destapar más de lo que él mismo imaginaba. Reputaciones, obligaciones, y la manera como el poder se ejerce en el silencio de un pueblo. Pero no podía permitir que la historia de una mujer fuese sometida a la cifra de la deuda. Mientras el sol subía y el murmullo se convertía en un coro de incertidumbre, Enrique respiró hondo. Estaba listo para hablar, para poner su nombre en la balanza. Y en el patio, con la gente cercando la discusión, su voz comenzó a formarse. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Constantino, con la calma de quien no quiere precipitarse, pidió un receso, y el escribano se excusó un momento para ordenar unos papeles. Se corrió una cortina de aparente calma que fue, en verdad, una oportunidad. Madalena se acercó a la casa con pasos decididos. Arnaldo, hundido en su silla, dejó que la cabeza cayera entre las manos. Clarisse miró a Enrique con una mezcla de agradecimiento y advertencia. Si él quería ayudarla, debía ser sin manchar su autonomía. Enrique comprendió la advertencia en la mirada, y en el silencio que vino, la decisión que tomó fue tan inmediata como irrevocable.
No le ofreció a Clarisse la mano del varón por impulsos. Le ofreció un derecho que ella podía aceptar o rechazar. Y fue en ese punto, cuando la posibilidad de que una mujer decidiera su destino se transformó en el centro de la escena, que la tensión alcance un umbral que nadie podría revertir sin consecuencias. El reloj de la mañana marcó la hora en que los hombres se reunieron para consensuar el pacto. Enrique se adelantó, dispuesto a alzar su voz, pero en el preciso instante en que iba a hablar, alguien llegó apresurado desde el camino. Un mensajero con noticias que cambiaban la agenda. La comunicación trajo un giro que alteró el pulso de la discusión y dejó a todos con la sensación de que el tablero acababa de moverse. Fue ese instante, la llegada del mensajero y la noticia que traía, el que marcó el punto de transición, el umbral en el que la plaza, la facenda y la voluntad de Clarisse quedaron suspendidas, pendientes de un nuevo hecho que podía inclinar la balanza de un lado a otro. El mensajero llegó jadeando, con la capa empapada por el primer aguacero de la tarde y las botas embarradas hasta la caña. Traía en la mano un papel doblado y una mirada que había visto cosas que preferiría no repetir. Al posar la hoja sobre la mesa, el escribano la desdobló con dedos un poco temblorosos. Los presentes se inclinaron como si la letra pudiera despedazar la incertidumbre. No era un recado anodino. Constantino había decidido no esperar a los plazos. Sus hombres, decía la nota, partirían esa misma noche para llevarse lo que la ley y la costumbre permitían asegurar en caso de impago. La palabra asegurar volvía a flotar en la cocina con su olor a amenaza. El rumor se extendió como una ráfaga entre las tejas. Clarisse, al leer, sintió que su mundo se reducía a la inmensa claridad de una decisión inmediata: quedarse y enfrentarse a la humillación, o marcharse con lo que pudiera llevar en las manos. No habló. Sus ojos, que tantas veces habían sido muro silencioso, se volvieron hacia la puerta de salida, con la precisión de quien pesa el camino por pasos. Enrique no pensó demasiado. La tranquilidad que había meditado desde que había llegado se desvaneció en la urgencia de proteger. Allí, en el patio donde el viento llevaba el olor del heno mojado, conversó en voz baja con Teresa y con un par de jornaleros confiables. Tenía que ser rápido y discreto. Si Constantino sospechaba que alguien planeaba impedir su operación, enviaría más hombres. La noche debía cubrir una fuga que no sabía hasta qué punto sería perseguida. Teresa fue la primera en ofrecer algo que no era una solución grande, pero sí práctica: mantener la calma y preparar a Clarisse. Mientras las mujeres aclaraban pañuelos y recogían mantas, Enrique repasó los pocos recursos a su alcance. Sus caballos estaban a salvo en una cuadra que conocía solo él. Miguel podía tomar una ruta secundaria con un carruaje pequeño para cubrir parte del camino. Y en la casa del varón había puertas que la ley respetaba más de lo que muchos sospechaban. No eran garantías absolutas, pero bastaban para armar una posibilidad. La huida se organizó sin aspavientos. Clarisse, lejos de mostrarse como una muñeca que otros decidían, fue quien marcó las condiciones. No aceptaría que la llevaran sin que su voluntad pesara. Exigió no ser exhibida. Pidió que la acompañaran Teresa y el jornalero, que conocía sus caminos, y dijo, con la calma de quien ha aprendido a medir las palabras, que si llegaban a su destino, quería un plan claro para presentar su caso. No se trataba de un abrupto abandono. Era una salida con mapas y con dignidad. Cuando la casa se quedó cubierta por la tarde oscura, la partida fue casi silenciosa. El arroyo murmuraba una de esas canciones que parecen alentar la fuga de quien ya no puede quedarse. Clarisse se puso una capa que Teresa había cosido con hilo fuerte. En su costado llevaba una pequeña bolsa con lo imprescindible: un vestido de repuesto, una carta que nunca enviaría, un trozo de pan envuelto en papel. Sus dedos, que tantas mañanas habían trabajado duro, ahora apretaban las riendas con una firmeza mesurada. Enrique, que seguía llamándose para los suyos Juan, cavó en la sombra de sus decisiones y tomó el riesgo de acompañarla personalmente.
no por un impulso de galantería, sino porque la cercanía le había enseñado que había cosas que no se delegan: la elección de una mujer y la protección frente a una injusticia. Montaron a caballo bajo un cielo que apenas dejaba ver las estrellas, como si la noche misma quisiera mantenerse cómplice. El carruaje de Miguel marchó por una vereda más alejada para despistar. Dos muchachos, avisados con antelación, se encargaron de soltar perros en los senderos secundarios para confundir a eventuales perseguidores. A cada cruce, la tierra olía a lluvia y a hojas, y los sonidos de la facenda se quedaban atrás como un pasado que no terminaba de despegar. El viaje nocturno fue un tiempo de palabras breves y miradas que decían lo que los labios no podían. Clarisse le contó a Enrique, en frases cortas, como quien dosifica la nostalgia, de su infancia junto al arroyo, de cómo la abuela le había enseñado a saber el día por el olor del pan y la noche por la dirección de las estrellas. Habló del sueño sencillo que ya había deslizado ante Teresa: una ventana al sur y un árbol bajo el cual leer. No pidió resarcimiento, pidió un espacio propio. Enrique escuchó, y en su silencio, las voces de Elena y de su propio pasado se mezclaron en una red que le mostró lo que en verdad buscaba. No la gratitud de una mujer salvada, sino la posibilidad de ofrecerle herramientas para que su vida tuviera alcance propio. A mitad del trayecto, atravesaron un arroyo que relució bajo la luna. El caballo resbaló en una laja, y por un instante Clarisse tuvo la sensación de que el mundo la empujaba otra vez hacia la orilla. Enrique, con una mano firme, sostuvo la montura y, sin pronunciar el nombre que lo convenía, dejó entrever una ternura que no era el gesto de la nobleza en público, sino la proximidad sincera de quien ha visto sufrir y quiere reparar. En la cabalgata, Clarisse advirtió que no actuaba por lástima. Lo veía a él en pedazos humanos. Un hombre que había conocido la pérdida, y que ahora, por encima de su título, elegía arriesgarse por alguien a quien apenas conocía. Eso la conmovió sin quebrarla. La hizo elegir con mayor claridad. Al llegar a la propiedad de Enrique, la inmensidad de la casa grande se alzó como un faro. No hubo fanfarrias ni alaracas. Miguel, con la calma que le era propia, ordenó que se escondieran a la entrada del bosque hasta la mañana. Teresa, que ya conocía la mansión por servir en ella desde que era joven, abrió una puerta trasera y dejó pasar a Clarisse como quien introduce a alguien en su propia casa. El contraste entre la tensión del escape y la serenidad contenida en la mansión fue casi brutal. Adentro olía a pan recién horneado, a madera encerada y a la sal que queda tras la limpieza de las manos. Para Clarisse, aquel olor fue una especie de promesa de normalidad que no había imaginado posible. La noche se deshizo en conversaciones en voz baja. Miguel, que conocía a su hermano desde la infancia, miró a Enrique sin hacer preguntas grandes. Las preguntas se respondían ahora con actos. Teresa preparó una habitación sencilla para Clarisse. Una cama con sábanas limpias, una cortina que dejaba pasar la luz de la madrugada, y una mesa donde se puso agua y pan. No fue una recepción que tratara de borrar la vida anterior de Clarisse. Fue, más bien, un recibimiento que preservó su identidad con respeto. Cuando por fin quedaron a solas, Enrique cerró la puerta y se sentó frente a ella. La lámpara dibujó sombras cálidas en la estancia. Había algo en la forma en que se tenía que hablar ahora que exigía sinceridad, sin teatralidad. Él no comenzó por anunciar su nacimiento noble. Comenzó por decir lo que la mujer necesitaba oír, que su voluntad habría de ser respetada, que no pretendía tomar decisiones por ella sin su consentimiento, y que, si aceptaba, no iba a someterla a ninguna vida sin derechos. «No quiero que pienses que te vengo a ofrecer una jaula de seda», dijo Enrique. «No vine aquí para comprar voluntades. Sí puedo ofrecerte algo que la ley respete y que te proteja de quienes te traten como un objeto, pero quiero que lo sepas. Lo propongo porque te he visto y porque quiero hacerlo de frente. No hay imposición en esto. Si no quieres, buscaré otra manera, pero no te quedarás sola con una amenaza». Clarisse lo miró largo.
Cuando habla, su rostro no miente. Las emociones que se alojan en ella se colocan en la voz con calma. Pensó en la casa que había dejado, en Teresa, en el arroyo y en la posibilidad de perder aquello que, aunque humilde, le pertenecía. Pensó también en la pobreza de alternativas. La propuesta de Enrique tenía el claro gusto de la protección oficialísima, pero también, si era aceptada, habría un nuevo itinerario de vida. No era para Clarisse un contrato sin alma. Era una apuesta en la que ella exigía ser socia y no mercancía. «Si me pides que camine a tu lado», dijo, «quiero que sepas lo que pido. Necesito mantener mi nombre, mis costumbres, el derecho a decidir sobre mi trabajo y mi tiempo. No acepto que me transformen en adorno. No quiero que mi vida sea una prueba para nadie». Enrique asintió con la gravedad de quien firma un compromiso. Aceptó cada una de sus condiciones con la simpleza de quien entiende que amar también es renunciar a la posesión. La propuesta que puso sobre la mesa no era una imposición. Era un ofrecimiento de matrimonio con cláusulas que Clarisse pidió y que él, con lágrimas no pronunciadas, aceptó. No hubo promesas de riquezas, ni seguro de un final de cuento. Hubo, en cambio, un acuerdo de respeto y un deseo genuino de construir algo nuevo. A la mañana siguiente, antes de que el rumor que siempre corre en los campos pudiera trasladarse, Enrique se dirigió a la casa principal con paso decidido. No buscaba humillar a nadie en público. Buscaba formalizar aquello que había acordado en privado con Clarisse. Se informó de la manera menos ostentosa posible con el notario del pueblo. Un matrimonio urgente, legalmente constituido, podía servir como salvaguarda en caso de que Constantino intentase intervenir de nuevo. En virtud de su posición y de ciertos contactos, Enrique pudo mover papeles con la discreción de quien no quiere hacer ruido, pero que al mismo tiempo dispone de recursos para garantizar la validez del acto. La ceremonia fue sencilla y sobria. Padre Antonio, que había conocido a la familia de Enrique desde hacía años, ofició con la pulcritud de quien entiende que cada boda encierra un universo. Miguel sostuvo la calma en su rostro. Teresa lloró en silencio en un rincón, no por pena sino por la emoción de ver a alguien a quien cuidaba encontrar un refugio digno. Clarisse ingresó con la serenidad de quien no implora favores. Su porte no buscaba impresionar, sino ser fiel a sí misma. Cuando Enrique pronunció delante del cura y de 2 testigos su intención de unirse a ella, no lo hizo para comprar su lealtad. Lo hizo para proteger la posibilidad de elegir. El efecto inmediato fue mucho más social que jurídico. Constantino, a quien la noticia llegó por un rumor intrincado que los hombres de la comarca se encargaban de difundir con o sin gracia, se encontró ante un escenario que cambiaba su cálculo. Perseguir a una mujer ahora casada con un varón no solo suponía el riesgo de una confrontación legal mayor. Amenazar públicamente un matrimonio reconocido exponía a Constantino a la chispa de la opinión pública y a posibles picotes en su negocio. La reputación, en un pueblo pequeño, vale tanto como el oro. Pocos estaban dispuestos a probar la valía de un prestamista que había malgastado la cortesía de la ley en actos de codicia. Cuando Constantino llegó con su carpeta abierta y un gesto más tendente a la repugnancia que a la atención, se encontró con una resistencia de otras formas. Enrique, con su apellido ahora oficialmente unido al de Clarisse, no vino a pelear de gallardía sino a sostener una realidad. Aquella mujer tenía un hogar que la reconocía. En la plaza de la Facenda, delante de vecinos y transeúntes, la presencia del varón, aunque hacía poco tiempo hubiera sido un desconocido, implicó que la cuestión iba a tener visibilidad. Los hombres de Constantino, al percibir que la pelea podría volverse pública y costosa, midieron su interés. La pelea que Constantino quería se volvió menos apetecible frente a la posibilidad de verse suscitado a un escándalo que vulnerase su credibilidad en los negocios. No fue una victoria de espada o de dinero. Fue una victoria de nombres, de papeles y de voluntad. Constantino tuvo que plegar sus planes con dientes apretados y promesas que en la práctica eran solo palabras.
Arnaldo, que durante la negociación había visto en su hija una salida, y en el matrimonio de Clarisse una traición a su propia sobrevivencia, se encontró con la mirada de su esposa Madalena como un espejo que le devolvía años de errores. Hubo reproches largos en la cocina de la casa Silva. La vergüenza y el remordimiento se cosieron en voces que dejaron cicatrices, pero no fueron sin consecuencias. Madalena, confrontada por su propia crueldad, perdió parte de la autoridad que había construido sobre la humillación de los demás. No hubo ajusticiamiento extremo. Hubo, en cambio, la lenta pérdida del respeto que ella había sentido que merecía. La vida en la hacienda de Enrique no fue un cambio inmediato hacia la comodidad sin trabajo. Clarisse se abocó a aprender nuevos oficios, sí, pero no para transformarse en un mero adorno. Teresa, por su parte, se mantuvo junto a ella como una guía que nunca intentó domesticar su singularidad. Miguel, que había observado la escena con una mezcla de curiosidad y ternura, se convirtió en un apoyo esencial para arreglar cuentas, ordenar papeles y organizar la administración de la propiedad. Clarisse, que antes había sido tratada como sirvienta, ahora ocupó un lugar en el que podía dirigir tareas, proponer mejoras y hacerse escuchar. Sus decisiones en la casa de campo empezaron a tener efecto. Mejoraron los huertos, propuso un taller de abrigo para las mujeres del lugar, y lentamente consiguió que su voz fuera escuchada en la comunidad no por su título, sino por la coherencia de su trabajo. Había también pequeñas derrotas, vecinos que miraban de reojo, comentarios sosegados entre quienes creían que alguien de su condición no debía mezclarse con la nobleza, pero había, sobre todo, un reconocimiento que creció con el tiempo. La gente notaba el modo en que Clarisse mantenía sus principios y no cambiaba su generosidad por lujos. La campiña, que es por naturaleza resbaladiza cuando se trata de fama, terminó por admitir a la mujer que había sabido pedir su lugar. Con el tiempo, la relación entre Enrique y Clarisse fue encontrando una cadencia propia. No fue un enamoramiento de comedias, fue una costura que se hizo a pulso. Las tardes de lectura en el porche, las caminatas por los jardines para revisar los rosales que habían quedado como testigos, y las conversaciones con Miguel y Teresa sobre el manejo del ganado, fueron creando una convivencia que tenía la solidez de lo cotidiano. Enrique dejó de compararlo todo con el recuerdo de Elena. La memoria de su esposa siguió siendo un rincón respetado, pero ya no un tirano que impedía cualquier curso nuevo. El varón aprendió a reír con menos culpa y a escuchar sin la urgencia de llenar los silencios con actos grandilocuentes. En la comunidad, la decisión de Enrique de pagar parte de la deuda, no con la ostentación de comprar la facenda a precio de feria, sino con una reestructuración honesta y pública, fue clave para que la paz no se basara solo en su apellido. Reorganizó las cuentas, propuso un calendario de pagos y, sobre todo, dejó claras las condiciones de trabajo para los empleados. Ya no habría tratos que convirtieran a nadie en mercancía. Constantino, al final, aceptó un arreglo que le permitió salir sin perder toda su red, pero con la reputación tocada y con la lección de que al lado de un apellido fuerte no conviene exhibir demasiada voracidad. La maternidad, cuando llegó, fue un puente que cerró heridas y abrió nuevos caminos. Clarisse quedó embarazada en una primavera que trajo lluvias generosas. El embarazo no fue un suceso triunfalista. Fue, antes bien, un acontecimiento que consolidó la relación con Prudencia. Nació una niña que recibió el nombre de Ana Elena, un gesto que unió la memoria de la mujer que Enrique había amado y la presencia de la nueva vida que Clarisse ahora sostenía. El parto fue asistido con la misma calma con la que la casa había sido dirigida meses atrás. Teresa estuvo al lado de Clarisse, Miguel organizó la logística y Enrique, que no pudo sostenerse impasible, lloró sin vergüenza en el corredor mientras escuchaba el primer llanto de la niña. Ana Elena fue recibida como símbolo de curación, más que como decreto de felicidad perfecta. La pequeña trajo noches sin dormir, pañales, canciones ingenuas y la alegría que viene con el asombro. Para Enrique,
Cada mirada de la niña era un regalo que despojaba de peso a la culpa que había arrastrado por la pérdida anterior. Para Clarice, la maternidad no fue una renuncia, fue una extensión de su vida, una responsabilidad que ejerció con la misma firmeza con la que tosudamente había exigido su lugar ante Madalena. Ese equilibrio, entre cariño y autonomía, se convirtió en la forma más honesta de la nueva familia. La comunidad fue testigo del cambio. Vecinos que antes murmuraban, empezaron a saludar con más honestidad. Algunos de los que habían sido testarudos en sus prejuicios, vieron con cierta admiración cómo Clarice administraba la casa, supervisaba las siembras y participaba en la toma de decisiones con un temple que convertía en normal aquello que, para otros, era una transgresión. No faltaron, claro, quienes buscaron sacar provecho o reprochar la situación. Pero la suma de actos cotidianos terminó por imponer una realidad que las habladurías no podían desbaratar. Madalena, por su parte, quedó enfrentada a su propia conciencia. Perdió el control absoluto que ejercía en Casa Silva y, con ello, la posibilidad de instrumentalizar a quien quisiera. La caída no fue estruendosa. Fue, más bien, una lenta desposesión de la autoridad que creía eterna. Arnaldo, que había sufrido con la carga de sus deudas, comenzó a mostrar remordimientos sinceros. En conversaciones tardías, se le veía conformarse con la necesidad de enmendar sin gran estrépito. No hubo venganza, hubo consecuencias sociales. Madalena tuvo que buscar la manera de reconstruirse sin volver a la humillación de antes. Constantino, tras varias advertencias y habiendo visto que la pelea pública le costaría más de lo que ganaría, optó por marcharse hacia otros horizontes. Dejó atrás la Facenda Silva y, con el tiempo, se supo que había cambiado de oficio, que sus maneras ahora eran más cautelosas y que su nombre ya no se pronunciaba con la misma autoridad. No fue un castigo divino ni un ajuste poético. Fue la adaptación social que ocurre cuando alguien pierde la confianza de su entorno. Los años siguieron. La Facenda se administró con mayor cuidado. La vida cotidiana adquirió un ritmo de trabajo y de fiestas sencillas, y Enrique aprendió a vivir con la memoria sin permitir que ella lo definiera. Sus paseos por los jardines con Clarice y la pequeña Ana Elena eran para él ejercicios de reconciliación. La belleza del presente no borraba el pasado, pero le permitía respirar sin la sensación de que todo resto era ruina. Hubo episodios de tensión, un vecino que quiso impugnar un pago, un jornalero que exigió mejores condiciones, pero cada uno fue resuelto con la misma lógica que había llevado a Enrique a presentarse como varón en la plaza: firmeza, legalidad y voluntad de reparar. Clarice, que al inicio había ingresado con la sombra del desamparo, se transformó en un pilar de la hacienda. Su bondad no se vendió ni se diluyó. Se mostró como fuerza que no esperaba retribución. Su experiencia personal la condujo a crear espacios de aprendizaje para otras mujeres, un taller, un pequeño huerto comunitario y lecturas en las que se hablaba de derechos, trabajo y dignidad. No trató de convertir a nadie en lo que ella era, solo de ofrecer herramientas para que cada quien decidiera. El último acto público de aquella temporada fue una fiesta pequeña, en la que se celebró el primer cumpleaños de Ana Elena. No hubo oropeles, hubo pan, música de violín y un rosario de vecinos que llegaron con frutas y flores. En la mesa, entre risas y anécdotas, Julio, un jornalero viejo, contó cómo, en los pastos, la vida parecía más ordenada. Miguel bromeó con la torpeza de su hermano para la jardinería. Teresa repartió dulces con esa paciencia de quien sabe que la ternura es también trabajo. Madalena, ausente de la celebración, prefirió mirar desde lejos, como quien vigila un pasado que ha quedado sin lugar. La comunión silenciosa de la comunidad dijo más que muchos discursos. La dignidad que había recuperado Clarice se celebró con el calor sencillo de la gente. Los años no borran los dolores iniciales, los transforman. Para Enrique, la curación no fue una línea recta,
sino una sucesión de días en los que aprendió a mirar el rostro de Ana Elena, y, en ella, ver un futuro no dominado por la culpa. Para Clarice, la vida fue una demostración de que la bondad no es siempre recompensa inmediata, pero sí una fuerza que moldea destinos. Para la comunidad, la historia se volvió ejemplo. La manera en que un hombre que fingió ser pobre para conocer la verdad del corazón terminó por convertirse en un puente que permitió a una mujer recuperar su lugar. El tiempo dejó su rastro en los muebles, en las manchas de sudor en las manos de los jornaleros y en las cicatrices que hacen honrar una vida guisada con trabajo. Ana Elena creció entre el murmullo del arroyo y las historias que su madre contaba al atardecer. Aprendió a leer bajo la sombra de un árbol, a reconocer los nombres de las aves y a valorar la gentileza como algo más grande que la mera educación. La niña no fue un signo de redención personal. Fue la continuación de una historia que ya no estaba dispuesta a repetir los viejos errores. Al final, cuando la casa se calmó y las estaciones repitieron su ritmo, quedó claro que la decisión de Enrique de ponerse ropas de labrador no fue un acto de capricho romántico. Fue una manera de poner a prueba lo que él valoraba: honestidad, compasión y la capacidad de amar sin poseer. Y la decisión de Clarice, de aceptar construir una vida con alguien que le ofrecía no una salvación, sino una colaboración respetuosa, mostró que la libertad podía ser resguardada por la ley y nutrida por la ternura. La fazenda siguió siendo un lugar de trabajo y de esfuerzo. La justicia no llegó por un milagro, sino por la suma de acciones que reordenaron cuentas, cambiaron contratos y, sobre todo, demostraron que la reputación y la ley, cuando vienen alineadas con la ética, pueden proteger a quienes más lo necesitan. Constantino volvió a su camino. Madalena tuvo que recomponer su postura. Arnaldo aprendió a pedir perdón con mayor frecuencia. Pero lo que permaneció con mayor fuerza fue la certeza de que la bondad, esa que Clarice encarnó sin pedir nada a cambio, es capaz de mover destinos si se la deja actuar. Y cuando, una tarde cualquiera, la luz de la lamparina dibujó sobre la mesa un rastro de polvo dorado, Enrique tomó la mano de Clarice y, sin palabras grandilocuentes, le dijo lo que había aprendido: que la nobleza verdadera no está en los títulos, sino en los actos que protegen la dignidad de otro. Ella, respondiendo con una sonrisa que no se parecía a la de los fotogramas, apoyó la frente en la suya, y por una vez, las dos vidas que habían sido rotas en diferentes momentos se alinearon. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte. Cuéntanos en los comentarios qué enseñanza sobre la bondad te llevas y desde dónde nos escuchas.